tal? ¿Cómo estás? Qué gusto volver a estar aquí contigo una vez más. Esta es nuestra tercera semana que iniciamos nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Así que hemos puesto de verdad este tiempo en manos de Dios, creyendo que Él ha puesto en ti el deseo de conocer más la palabra y estamos confiando que cada una de nosotros aprenderá a través de esta carta de Pablo a los Colosenses la suficiencia de Cristo. Entonces, el día de hoy hablaremos acerca de la oración que Pablo hizo por ellos. Y fíjate que Pablo en esta carta de alguna manera estaba respondiendo a herejías similares como el gnosticismo, ya que estas herejías estaban amenazando y entrando de lleno a la iglesia de Colosas. Esta herejía contenía una serie de mezcolanzas, porque ellos creían, o más bien querían conciliar o armonizar una mezcla de verdades. Querían mezclar la verdad del cristianismo con verdades del judaísmo y prácticas paganas. Imagínate, era una mezcolanza. Ya Olga nos explicó a fondo lo que significaba un sincretismo, porque eso era lo que estaban viviendo. En palabras más coloquiales, el sincretismo es una mezcolanza de ideas. Y esta mezcolanza de ideas eran, por ejemplo, ellos decían que era necesario que ciertas ceremonias y ciertos ritos se fueran o se llevaran a cabo dentro de la iglesia. Ellos creían necesario que hubieran restricciones en la forma de alimentarse. Ellos estaban discutiendo acerca de cuál era el día para reunirse y adorar como iglesia al Señor. También enseñaban una de las ideas que se había introducido a la iglesia era la adoración a los ángeles. También ellos creían que la sabiduría era necesaria adquirirla. Y uno diría, pues sí, pues es necesario adquirir sabiduría. El problema es que ellos creían que la tradición y las filosofías humanas se conocían a través de esa sabiduría y eran necesarias para la salvación o para la perfección. Igual fomentaban la vida del ascetismo porque como ellos, el gnosticismo creía que la materia, o sea, este cuerpo era malo, entonces promovían una vida apartada y donde las personas pudieran vivir en una completa religiosidad. Digo religiosidad porque es repetir y repetir y repetir lo mismo sin tener conciencia o entendimiento de lo que estás haciendo. Y fomentaban una vida gnóstica, una vida mística. Esto con el fin de conocer a Dios. Nada más lejos que la verdad. Y yo creo que así como en el siglo II el gnosticismo se puso de moda y afectó grandemente e influenció con tales enseñanzas y doctrinas, e incluso sedujo muy fácilmente a un sector de la iglesia. Y ese sector era la iglesia que no conocía bien la doctrina de Cristo. Y es por eso que el libro de Colosenses resalta la suficiencia de Cristo, porque precisamente esa era la doctrina que querían debilitar, que querían socavar y envolvían sus pensamientos o sus filosofías, lo querían juntar con la doctrina de Cristo. Y eso no funciona así. Eso lo único que lleva a las personas es a la confusión y a la desviación. Y quizás nos pongamos a pensar, híjole,
pues eso sucedía hace mucho tiempo. Pero fíjate que enseñanzas similares a esas aún crean serios problemas el día de hoy en la iglesia. Y de verdad que no hay otra manera de combatir esas herejías si no es a través del conocimiento a fondo de la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues por medio de estudios bíblicos como estos o por medio del estudio personal de la palabra. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús estamos llamados y de alguna manera obligados a conocer en ese Cristo que decimos creer. Pero no hay otra manera de conocerlo si no es a través del estudio de la palabra. Así que yo te pido que el día de hoy me acompañes a leer. Te dije que vamos a avanzar 6 versículos y vamos a leer allí en Colosenses 1 del versículo 9 al versículo 11. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría, les dice Pablo. No olvidemos que estamos leyendo una carta y cada estudio bíblico vamos a continuar leyendo esa carta de Pablo a sus hermanos de Colosas y a otras iglesias. Y la oración de Pablo, esos versículos, 3 versículos que acabamos de leer, tiene 2 dimensiones. Una dimensión en el conocimiento y el entendimiento espiritual y la otra dimensión en el terreno físico. Porque fíjate, lo que él pedía era, número 1, que tuvieran pleno conocimiento de la voluntad de Dios junto con sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Qué era la otra cosa que Pablo estaba pidiendo para sus hermanos? Que sus vidas produjeran toda clase de buenos frutos, incluso mientras aprendían a conocer a Dios más y más. O sea que es posible dar buenos frutos mientras vamos conociendo a Dios. No es necesario saberlo todo. Mientras crecemos, mientras maduramos, podemos dar buenos frutos si conocemos la voluntad de Dios y si tenemos un entendimiento espiritual. Entonces, anteriormente vimos que los gnósticos valoraban mucho la acumulación del conocimiento y que para ellos el conocimiento era algo muy importante. Pero Pablo no se está refiriendo a ese conocimiento como un cúmulo de información. Pablo les está señalando de alguna manera con esas palabras que el conocimiento en sí es vacío y que para que el conocimiento tenga un valor en nuestra vida, nos debe conducir a una vida transformada. ¿Cómo? Haciendo acciones rectas. Solo de esa manera tiene valor el conocimiento en nuestras vidas. De la otra manera es cúmulo de información aquí en nuestra mente.
El conocimiento de verdad no es simplemente información, insisto en eso, sino que debe darnos una guía para vivir. Pablo quiso que los colosenses fueran sabios, pero que también usaran ese conocimiento. Y es en ese sentido que la sabiduría va junto con la inteligencia. Fíjate que la sabiduría es la capacidad de acumular o organizar, en este caso, el conocimiento bíblico. Pero la inteligencia es la aplicación de esos principios a la vida diaria. O sea, que la inteligencia es el uso del conocimiento. ¿Ves? Eso es lo que Pablo estaba pidiendo, que tuvieran un conocimiento práctico. Por eso le dice que produjeran toda clase de buenas obras mientras conocían a Dios. Y yo creo que es importante, era importante para ellos y es importante para nosotros que entendamos que el conocimiento de Dios no es un secreto para muchos, como para pocos, perdón, como lo hacían creer los gnósticos, que realmente ese conocimiento está disponible para todos los hijos de Dios, para todos los creyentes. Y quizás tú te preguntes, porque hemos hablado de que Pablo quería que los colosenses conocieran cuál era la voluntad de Dios. Y quizás tú te preguntes ahorita, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Porque de repente nos encontramos nosotros también cuestionando cuál es la voluntad de Dios. Y yo quisiera traer pues un poco también de aplicación práctica para nuestra vida el día de hoy. Y yo creo que Pablo se está refiriendo a aquel conocimiento que había sido revelado para ellos hasta ese momento. Y para nosotros, la voluntad de Dios aplica aquellas verdades que han sido reveladas completamente y de manera definitiva en las Escrituras. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se trata de un sentimiento, de una impresión interior o de alguna especie de lotería cristiana. No tenemos que estar adivinando, porque de repente estamos así, ¿será? ¿No será? Realmente nosotros tenemos la voluntad de Dios revelada y escrita aquí en su sagrada escritura. Entonces, si vamos a ella, podemos leer algo al respecto. Y yo te voy a pedir que tomes nota de estos versículos, que no vamos a ir a la Biblia, pero te los voy a mencionar. Por ejemplo, Colosenses 3:16. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Mira lo que dice Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo llene sus vidas. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que conocen a Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Primera de Pedro 13 y el 15 dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento. Y por último, Efesios 5:17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan.
Entonces, por eso yo decía que la voluntad de Dios no es como una lotería cristiana, no es incertidumbre de qué hago, qué no hago. Si nosotros nos dedicamos leemos tan solo esas escrituras que yo te acabo de mencionar, conoceremos la voluntad de Dios o parte de la voluntad general para sus hijos. Entonces, conocer la voluntad de Dios nos evita ser seducidos fácilmente por falsas doctrinas, porque distinguimos la verdad de la mentira, el error de lo correcto. Conocer la voluntad de Dios nos hace personas inteligentes y por consecuencia nuestra vida producirá buenos frutos. Vamos a avanzar con la lectura del versículo 12 al versículo 14. Pero me gustaría mencionarte que el deseo de Pablo era que ellos estuvieran siempre llenos de alegría y que siempre le dieran gracias al Padre. Ahorita vamos a ver por qué. Acompáñame a leer del versículo 12 al 14. Dice: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta que Pablo les dice, les enumera un par de cosas por las cuales ellos deben estar contentos y deben agradecer al Padre. Y número 1 es que son aptos. Y la expresión griega significa hacer suficiente o investir de poder. O sea, no éramos, en ellos y nosotros no éramos aptos. ¿Para qué? Para recibir la herencia. En otras palabras, Dios nos califica solo a través de la obra finalizada de Jesús en la cruz, nos califica para ser aptos. Porque de otra manera, todos los seres humanos solo estaríamos calificados para recibir la ira divina, no para recibir la herencia. Pero la obra finalizada de Cristo Jesús en la cruz nos hizo aptos para recibir la herencia de la vida eterna. ¿Te das cuenta? Y quizás esto nos puede quedar un poquito más claro si vamos unas hojas atrás y vamos a 2 de Corintios y leemos el capítulo 5, versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por medio de Cristo. Cuando nosotros confiamos en Cristo, hacemos un intercambio. Nosotros le ofrecemos o le entregamos nuestros pecados. Y es allí cuando Él nos hace justos delante del Padre, nos hace sin culpa delante de Dios. Porque cuando Jesucristo fue crucificado, Él puso sobre Él, cargó nuestro pecado. Ese día en la crucifixión, Él cargó tus pecados y cargó los míos. Y yo creo que el darnos cuenta de esta verdad, eso debería de provocar de verdad gratitud en nuestro corazón, agradecimiento a Dios por habernos hecho aptos para recibir esta herencia. Por eso es que Pablo les dice que siempre estén
Él quiere que estén llenos de alegría y que le den gracias siempre al Padre. Y yo creo que aplica lo mismo para nosotros. Deberíamos de estar alegres por esa obra finalizada de Cristo en la cruz que nos hizo justos o sin culpa delante del Padre, o sea, delante de Dios. La segunda cosa que tiene esta oración es que dice que nos rescató del reino oscuro de Satanás y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿A qué se refiere con oscuridad espiritual? Bueno, la oscuridad espiritual es el estado en el que estábamos tú y yo, o en el que están muchas personas que viven apartadas de Dios. No que dicen creer en Dios, sino que viven apartadas de Dios. Por lo tanto, las tinieblas espirituales se refiere a no tener comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Porque muchos podrán decir conocer a Dios, pero no todo mundo que dice eso tiene una comunión con Dios a través de su Hijo Jesús. Pablo les dice que ellos ya habían sido liberados, que habían sido rescatados, redimidos de ese mundo de oscuridad, donde ellos no podían distinguir la verdad. ¿Qué pasa? En la oscuridad todo no se ve claro, tropezamos. Entonces ellos, cuando uno vive en la oscuridad, no tiene la capacidad de distinguir la verdad. La oscuridad los mantenía a ellos en la ignorancia y que solamente por el hecho de haber abrazado el Evangelio de Cristo, ahora habían sido colocados en el reino de su Hijo amado Jesús. Y ahora ellos vivían bajo el gobierno de su Hijo Jesús. Y la idea es que fueron rescatados del mundo de las tinieblas para que ellos conocieran la verdad y ahora vivieran en la luz. Y sucede lo mismo con nosotros. Acompáñame allí al libro de Juan y leamos en el capítulo 8, versículo 12. Verás lo que dice al respecto. Dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad. Siempre tendrán la luz que lleva a la vida. O sea, cuando conocemos a Cristo Jesús, conocemos la luz. Y entonces no vamos a tropezar porque Él es la verdad. Y si lo tenemos a Él, entonces nuestra conducta reflejará que vivimos en la luz. Y hay una tercera cosa por la cual debemos de estar alegres y dar siempre gracias al Padre. Y es que Jesús compró nuestra libertad del pecado y del juicio de Dios. Y perdonó todos nuestros pecados, absolutamente todos. Recordemos que hablar de la muerte de Cristo era hablar de un sacrificio, era hablar de un derramamiento de sangre. Esas dos verdades proclamaba la muerte de Cristo. Y recordemos que Pablo se estaba dirigiendo a una audiencia que eran judíos y que eran gentiles, pero que conocían perfectamente el Antiguo Testamento y sabían cómo estaba regulado las leyes para que un esclavo pudiera ser libre o para que los del pueblo de Israel le fueran perdonados sus pecados. Entonces, hablarle a esta audiencia de la muerte de Cristo era proclamar esas dos verdades. Nuestra redención
el rescate que hubo que pagar. Y aquí como rescate se refiere a la manera como Cristo libera a los pecadores que creen en Él. ¿De qué los libera? De la esclavitud al pecado. Y también se refiere a nuestro perdón, que fue el precio que Jesús pagó derramando su sangre en la cruz. Y aquí, si vamos a la palabra griega, ese perdón de pecado, ese precio del rescate se refiere a que fuimos absueltos, a que fue cancelada, fue nuestra remisión a ese castigo fue cancelada y fuimos absueltos. Cuando a un esclavo o a un preso le dicen que fue absuelto, quiere decir que ahora es libre. Y a eso se estaba refiriendo Pablo allí a su audiencia judío, pues, y a gentiles, ¿no? Y si vamos a Efesios, estoy tentada a leer más versículos, pero a ver, vamos a empezar Efesios 1 y vamos a empezar allí en el 7, que dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Jesús y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. El 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, y todas las cosas que estén en el cielo y también que estén en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El 12. El propósito de Dios es que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad de la buena noticia de Dios, que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Qué hermosa escritura está allí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 7 al 14. Vemos cómo Dios es rico en gracia y bondad, y que por medio de la muerte de Jesús pagó el precio requerido para liberarnos de la esclavitud que estábamos atados y esclavos al pecado. Y que solo por el derramamiento de la sangre de su Hijo Jesús es que obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Honestamente, yo pudiera seguir hablando, pero yo creo que hasta lo que hemos estudiado el día de hoy es motivo para que nosotras estemos agradecidas con Dios y estemos alegres por lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Ahora somos aptas para recibir la herencia. Hemos sido trasladadas del mundo de las tinieblas al mundo de luz. Hemos sido absueltas, perdonadas de nuestro pecado, porque Cristo pagó el rescate. Te invito a que oremos y que pongamos esta enseñanza y que sea su Espíritu
trayendo a nosotros la revelación que necesitamos recibir de parte de Él a través de este estudio. Oremos. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque fue a través de esa obra finalizada que nosotros pudimos ser vistos justos, declarados sin culpa delante del Padre. Porque antes solo merecíamos la ira divina. Pero gracias a tu sacrificio ahora podemos tener una comunión con Dios, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido rescatados del mundo de las tinieblas. Hay muchos motivos, Señor, para estar agradecidas contigo. Hay muchos motivos para estar alegres contigo y siempre dar gracias a ti por lo que hiciste. Gracias te damos, Señor, porque en este estudio hemos visto la suficiencia del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y así como Pablo oró por los colosenses que tuvieran conocimiento de tu voluntad y que tuvieran un discernimiento espiritual, así oro por mi persona y por cada una de mis hermanas, Señor. Llévanos a conocer tu voluntad mediante tu palabra y ayúdanos a tener ese discernimiento espiritual y estar agradecidas siempre por tu sacrificio en la cruz. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Espero que el estudio de hoy te haya bendecido y pues nos vemos más tarde en la reunión de Zoom para que podamos hablar más acerca de este tema y te invito que la próxima semana estés lista para seguir estudiando con nosotros. Que Dios te bendiga y que tengas una buena tarde.